Con Sexo Bicentenario. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana. Por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Acuérdense que este programa trae paz donde antes existía angustia. Hoy vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a tratar de descubrir algunas conductas y hacer algunas explicaciones sobre cómo fueron nuestros antepasados en la época de la independencia, en este consexo que lo hemos llamado consexo bicentenario. Roberto, muchas gracias por haber venido a la casa. Gracias a ti por invitarme, me siento muy a gusto acá. Hemos invitado a Roberto, que es historiador, porque queremos explorar un poco cómo era tratar de imaginarnos un poco y buscar algunas verdades sobre la sexualidad en ese tiempo de la independencia y quizás un poquito antes. Recibió 6 causas de mujeres a las cuales Juan Vicente quiso tener sexo de buen grado o a la fuerza. Yo siempre he dicho que el arma más efectiva que tuvo el conquistador español para la conquista o para su consolidación fue el pene. Pongo en duda que Miranda haya sido amante de Catalina y que nuestro pueblo lo sigue identificando con el hombre bragueta y no con el gran precursor que fue. Siendo Miranda, Bolívar, todos estos grandes precursores de la independencia, y si ellos tenían tanta fama de mujeriego, y si en aquella época la sexualidad era, como dijo el historiador, un pecado capital, porque a ellos no lo juzgaban. La revolución de independencia fue una revolución en todos los aspectos. O sea, en Venezuela, para que tengan una idea, murió el 20% de la población, más del 20% de la población murió en esa guerra. Las costumbres en tiempo de guerra tienden a relajarse, o sea, se hacen más fluidas, más abiertas. Pero además, los grandes líderes siempre han tenido un imán especial en su relación. Doctor, ¿qué hay de cierto en que Francisco de Miranda, después de haber tenido tantas mujeres, a la final resultó siendo homosexual? No hay nada de cierto, o sea, absolutamente nada de cierto, y no porque sea juzgado o no por una posible homosexualidad. O sea, Miranda, conforme pasó el tiempo, vamos a decir que la sexualidad tiende a disminuir. Aquí el doctor Bianco sabe muchísimo de eso, más que yo. Sin embargo, cuando Miranda está prisionero en la Carraca, estuvo a punto de fugarse, gracias al dinero de una amante que tenía en Gibraltar, que era colonial. ¿Qué hay de cierto? Él por donde pasaba arrasaba realmente con todas las mujeres. Sí, sobre todo en su juventud. No necesariamente tenían que ser relaciones sexuales. Él, por ejemplo, cuando estuvo en Nueva York, en su primera visita a Estados Unidos, tuvo una relación, yo diría que de amor platónico, con una joven de una de las familias más importantes de la ciudad y con quien se siguió carteando más adelante a lo largo de su vida. Continúa. ¿Qué sabemos algo de Bolívar realmente? Él era una persona realmente tan apetitosa, aparte de seductor, ¿no? Se casó en Quito, era uno de los potentados en Quito, pero tiene relaciones con una mujer también de la nobleza quiteña, pero criolla. De que el sexo prevaleció en momentos críticos de batalla, de toma de poder, y que de alguna manera, bueno, no pasó de ahí. Pero... Explíqueme la parte donde Manuelita le salva la vida a Simón Bolívar. Roberto, hablando un poco sobre Bolívar y las características de su vida íntima, ¿no? Siempre han presentado a Bolívar como una persona de un gran furor sexual, pues, ardiente, pues, en el sexo, ¿no? Aunque yo le conozco algunos escritos románticos también, ¿no?
y tendría que poner aquella variable de que el poder es erótico, ¿no? Pero ¿qué sabemos algo de Bolívar realmente? Él era una persona realmente tan apetitosa, aparte de seductor, ¿no? Bueno, si estabas hablando de que a los 14, 15 años tuvo relaciones con una mujer de 42, por ahí ya comienza a retratarlo. O sea, para Bolívar el sexo siempre fue muy importante. De hecho, hay quienes lo acusan de haber perdido batallas a causa del sexo. Upa. O sea, Bolívar tuvo registrados creo que 36 mujeres con quien se sabe que tuvo una relación, sin registrar quizás centenares. Comenzando porque en todos sus periplos se le iban ofreciendo. También hay mucha infamia que se ha tejido alrededor. Una vez me llamó una persona al programa de radio, otra vez la cuñita, pregunta mi historia, a las 4 de la tarde los martes en Radio Nacional, canal informativo. No se lo pierdan. Sí. Una vez me llamó una persona para preguntar, y creo que lo hizo con mala intención, si era cierto de que como preaviso adelantado a las poblaciones que iba a visitar, se le enviaba una carta al comandante local para que le tuviera 1, 2 o 3 mujeres a su disposición. Eso era falso. No le hacía falta. Incluso esa vez se lo contesté a ese radioescucha, a ese usuario así. A Bolívar no le hacía falta que le buscaran mujeres. A él le llegaban solo. Ahora, si tuvo no le hacía falta celestinas ni celestinos. Nada, en lo absoluto. Y en la correspondencia se nota también hasta un encompinchamiento. Hay correspondencias en la época que él y Santander tenían excelente relación y de amistad con Santander, con Sucre, con Córdoba, donde se están comentando casos de mujeres. Y, por ejemplo, Sucre en un momento dado le manda una crítica porque el sexo para Bolívar fue tan exageradamente importante que le produjo muchos contratiempos. En Cusco, Bolívar supuestamente tiene sexo con una mujer casada, la esposa del general Gamarra, que lo había apoyado a Bolívar. Gamarra se enteró de que Bolívar había estado con la mujer y se volvió enemigo acérrimo. Y Sucre se lo escribe. Si usted se busca ahora la enemistad de Gamarra porque se anda quejando que usted le floreó la mujer. Le floreó a la mujer. O sea, cosas así. Y en el caso, por ejemplo, de... Lo cual a lo mejor fue cierto. Fue cierto. Ah, que fue cierto. Fue cierto. O sea, Bolívar sí... puso en peligro la revolución por la vagina. ¿No? Eso lo he oído yo por ahí. Y esto era una mujer que era ansiosa de poder, lo que estábamos hablando de la figura de poder que atrae como miel a las abejas. Esta era una mujer ansiosa de poder y luego se resignó a ser la esposa de Gamarra, pero ella virtualmente convirtió a Gamarra en presidente del Perú porque lo fue. Y Gamarra le dan el grado militar de mariscal y a ella la llamaban la mariscala, Joaquina Garaycoa. Y que en cuadros que yo he visto, debía ser una mujer muy exótica porque a mí no me inspiró ningún mal pensamiento. Si la veo en la calle no me inspira una segunda mirada, pero Bolívar se enredó con ella y Gamarra estaría locamente enamorado de ella. Pero esas son las cosas negativas de la sexualidad de Bolívar que influyeron en la vida pública. El caso de la derrota, Bolívar tuvo varias amantes por periodos largos. Una de ellas fue Pepita Machado, es decir, las dos más duraderas fueron Pepita Machado y después Manuela Sáenz. Pepita fue la amante de Bolívar desde que terminó la campaña admirable hasta que ella fallece en 1818. Y llegó a tener un poder que aparentemente ponía y quitaba ministros. O por lo menos esa. Poco se ha hablado de Pepita. Muy poco, Josefina Machado. Poco se ha hablado de ella. Muy poco. Se habla mucho de Manuela y se habla poco. Sí, por Manuela tuvo la connotación de que fue en la etapa de mayor gloria de Bolívar y también su mayor mérito histórico que fue haberle salvado la vida en el atentado del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Entonces, pero por ejemplo, Bolívar pierde a la República en 1814, tiene que irse en su periplo por el Caribe y realiza una primera expedición, la llamada Primera Expedición de los Cayos, que llega a Margaritas, Carúpano y luego Bolívar intenta una invasión por Ocumare. Hay quien ha acusado a Bolívar, comenzando por uno de sus generales, que fue Carlos Soulet, que Bolívar se trajo a Pepita en esa invasión y estaba en el barco haciendo lo que tenía que hacer mientras se perdía la batalla de los aguacates.
Entonces, el sexo hasta a se veces le ha es mal consejero. Se le ha acusado de eso. La misma relación con Manuela Sáenz. Manuela le salvó la vida, pero le ganó la enemistad de casi toda Bogotá. Porque en una ciudad, Venezuela, Caracas, era pacata, pero ni en sueños, como era Bogotá, donde la apariencia, todavía hoy en día. El virreinato. El gran virreinato. Pero La recámara. la apariencia en Bogotá hoy vale más. Se ha dicho alguna vez que los bogotanos nacen de palto y corbata, de los tirados que son. El pudor ese. Y todo en un doble mensaje, ¿no? Y, pues, completamente de acuerdo. Entonces, en una sociedad tan cerrada como la de Bogotá, y Bolívar exhibió a una amante, que no podían casarse, no por Bolívar, que era viudo, pero ella era casada. Entonces estaba viviendo una relación de concubinato oficial con una mujer que tenía influencia política. Y también era la adorable loca, como le Para llamó esa Bolívar. sociedad colombiana eso era un insulto. Lo sigue siendo hoy en día. Hoy en día a un presidente colombiano no le permiten tener un amante. Si eso ocurriera en Venezuela no tendríamos presidentes. Todos han tenido, menos León y Caldera y Luis Herrera en los últimos años, porque todos los demás han sido... Bueno, pero de Porque cada si- uno de ellos hay alguna fantasía por ahí. Sí, sí, Podríamos tocarlo también. lo ¿no? podemos tocar, pero bueno, todavía nos queda Pero, mucho del Libertador por Claro, hablar. no contamos, eso para un programa de la etapa moderna, estamos atrás. Entonces el asunto de Bolívar y su capacidad y este aspecto que tú estás refiriendo es bien interesante, de que el sexo prevaleció en momentos críticos de batalla, de tomas de poder y que de alguna manera, bueno, no pasó de ahí, pero quiero volver a la cosa bogotana. De alguna manera la sociedad de Bogotá en ese tiempo le aguantó a Bolívar estos amores con Manuela Sáenz, pues no le quedaba más remedio. Esa es la expresión. Pero se sentían íntimamente vejados, golpeados, sí. ofendidos. Y Bolívar pues de alguna manera Perdió apoyo. perdió apoyo. Y aquello de que el sexo puede más que, jala más que una yunta, Una güey, yunta, ¿no? güey. Que ya sí, pues a veces hay hombres que por el sexo, que quizás no es tanto el sexo, sino el sexo asociado con un sentimiento de amor, porque realmente él ha debido haberla amado mucho. Bueno, la relación con Manuelita, a mi juicio, comenzó como una relación carnal, de puro sexo por parte de Bolívar. Bolívar intentó romper o sacudirse esa relación en docenas de oportunidades, docenas de veces. Y al final, aparentemente, Manuelita debió haber sido un ciclón en la cama, porque él la volvía a llamar. Luego pasó a otra etapa con Bolívar ya físicamente disminuido, donde el sexo no tuvo la preponderancia y quizás hubo un mayor nivel de comunicación. Manuelita le fue infiel a Bolívar, es decir, las infidelidades fueron de lado y lado. Bolívar cada vez que la dejó en alguna parte, siguió por el otro, arrasando por el camino, pero Manuelita no fue ninguna santa dama de sentarse a tejer mientras el Libertador regresaba. Ella también, de hecho, hay un caso de censura en Venezuela y de un gran historiador que no debió haberlo hecho, que fue el profesor Augusto Mijares. Cuando Mijares fue ministro de Educación en el gobierno de Medina Garita, se publicó las memorias de Bucingal, un francés que estuvo, científico francés que fue coronel y que conoció íntimamente a Bolívar y a Manuelita en esa época de los años 26 al 29. Bueno, Bucingal en sus memorias describe cómo era Manuelita y menciona de aventuras de Manuelita pegándole cacho a Bolívar. Bueno, el profesor Mijares ordenó un libro que había sido impreso por el Ministerio de Educación, recogerlo y destruirlo. Y no se conservó ninguno. No se consiguió ninguna copia. Ninguna copia. Las memorias de Bucingal fueron publicadas después, yo las bajé de internet, no tuve necesidad de comprarlo, pero el libro ese fue destruido por orden de Augusto Mijares, que es uno de nuestros grandes historiadores. Que a lo mejor para él era como un hombre tan recto el gusto. No, y además le costaba mucho dejar queso, ¿no? Este enmascaramiento que hemos sido muy propensos de convertir en ídolos a nuestras figuras. Ser Libertador, y yo no creo que haya nadie más bolivariano que yo, por lo menos en este país, quizás en Colombia. En Colombia, sobre El todo en culto a Bogotá, Bolívar el culto a Bolívar es muy fuerte. es extremo. En Muy una oportunidad a mí me llevó una señora para que me llevó hasta el puente del río San Rafael
para que viera dónde se había refugiado el Libertador en esa madrugada del 25 de septiembre. Y la señora comenzó a llorar haciéndome el cuento, pero llorando a moco tendido. Bueno, yo me emocioné, pero por ella. Entonces, yo dificulto que haya alguien que tenga un fervor bolivariano mayor que el mío, pero yo quiero un Bolívar de carne y hueso. O sea, un Bolívar que cometió equivocaciones como esta. Si es cierto que él se quedó en un buque haciendo lo que no debía estar haciendo, pues primero que no debía estar su amante con él. Pero a lo Cosas mejor así. necesitaba esa fuerza. A lo mejor en la violación de las cosas, en la fuerza esa, es lo que le impulsaba a él. Bueno, usted es el sexólogo, doctor Bianco. Yo Bueno, no soy pues un pobre vamos a historiador, subir, ¿no? vamos a ir al corte y ya te voy a explicar alguna cosita. Bueno, intentar, ¿ok? Ya venimos. La Iglesia defendía absolutamente la monogamia, condenaba la repudiación y las segundas nupcias. Yo quisiera un poco explorar un poco la historia personal de Manuela Sáenz. Y es verdad que vivió en un convento y la robaron. ¿Cómo es el cuento? Sí, bueno, Manuela era hija adulterina, Ella era quiteña. quiteña, y era hija adulterina. Había un español vasco llamado Simón Sáenz, por cierto, Simón, que hizo una gran fortuna. Se casó en Quito y era uno de los potentados en Quito, pero tiene relaciones con una mujer también de la nobleza quiteña, pero criolla, que fue la mamá de Manuelita. Queda en estado, pare con el apellido, la hija le da el apellido el padre, y se cría mitad con su madre, mitad con los hermanos, que la trataban también como la hermana adulterina. A los 14 años la mamá la interna en un convento, y a los 15 años se la roba a un convento un capitán del ejército llamado Fabio de Lúyar, que era pariente del de Lúyar, Luciano de Lúyar, que lucha en la campaña Admirable en Venezuela. Este hombre la tuvo 2 meses, que se la llevó y hizo todo lo que tenía que hacerle y más, y a los 2 meses la devolvió. De ahí se comprobó primero que ella no era estéril, o mula como la llamaban, no podía tener hijos porque después de estar 2 meses encerrada con un tipo y no quedar en estado, era O sea, que mula. tenía un furor vaginal importante. En ese tiempo se valía devolver a la mujer, o sea. No, es que él se la robó. Él se la robó del convento y con la misma la dejó otra vez en la puerta del convento y salió corriendo. Ah, qué bueno. Sí. Doctor, ¿y en ese tiempo existía el sexo oral? El sexo oral ha existido siempre, ¿no? Desde tiempo inmemorial. Aunque una vez me contó uno de mis hijos, echándome broma, me pregunta si el sexo oral es hablado. ¿no? Entonces, Bueno, es hablado cuando usted le pone a la Micrófono. vagina un nombre, le llama Teresita. Entonces, ¿cómo estás, Teresita? ¿Cómo te quedas? entonces eso ha existido siempre. Ok, gracias. Ahora, lo que ocurre con Manuelita, volviendo después de estas preguntas capciosas. a lo mejor ella le era adicta a eso, ¿no? Entonces, bueno, ella tomó fama de ser una superdotada sexual y si no, ¿cómo explicar esta fijación de Bolívar con ella? La madre la saca el convento, se la lleva para Quito y no hallaba qué hacer con la hija y la casa con un médico y comerciante inglés llamado James Thorne, que había hecho fortuna como comerciante en Quito. Thorne tenía 42 años, Manuelita tenía menos de 20. Pero tuvo una vida sexual también con él. Según ella lo describe, no. Ella incluso habló burlándose de su condición de inglés. ¿no? O sea, los ingleses tenían fama de ser mucho más fríos que nosotros, los hispanos. ¿no? ¿Cuál es la pregunta? En la historia se habla
de cuando usted anteriormente dijo que Manuelita se le iba a Simón Bolívar con otros hombres, cuando él se encontraba, qué sé yo, en las batallas. Explíqueme la parte donde Manuelita le salva la vida a Simón Bolívar. Sí, eso es su momento más glorioso y que casualmente o no casualmente, o sea, como refrendando lo que había dicho hace un rato, esa noche no hubo intercambio o intercurso sexual. Bolívar estaba en el Palacio de San Carlos, que era la casa presidencial. Manuelita vivía no con él en el palacio, para no hacer pública así la relación, vivía en una casa cercana. Estaban disgustados y Bolívar la hizo venir. Era tiempo de lluvia y Manuelita se puso unas botas de hule sobre sus zapatos. Bogotá es muy fría. Y cuando llega, Bolívar la pone a que ella le lea. Y él estaba acostado en la cama y ella leyéndole. Los asesinos, dentro de los cuales estuvo el venezolano Pedro Carujo, que tengo que tener mucho cuidado para no decir otra cosa cuando repito su apellido, está en la imaginación de ustedes, forzan la entrada al palacio, matan a los centinelas, suben al piso alto. Bolívar se para, que está acostado solo no vestido totalmente, y pretende abrir la puerta y enfrentarse con el sable a los asesinos. Manuelita se lo impide y lo convence de que se escape. Incluso Bolívar se puso las botas de hule de Manuelita, brincó por el balcón y lo acompañó el panadero de Palacio, el que iba a llevar pan todas las madrugadas a Palacio, y es quien lo lleva y se refugia en este puente de San Rafael que queda como a medio kilómetro del Palacio San Carlos. ¿Y ella queda haciendo qué? Se enfrenta a los asesinos, les abre las puertas y si Bolívar dice, no, él está en la sala de reuniones, y los mareó, les echó, hablando en criollo actual, una cotorra y los mareó. Y ellos perdieron tiempo buscando a Bolívar en el resto del palacio, mientras Bolívar se estaba escapando por las calles de Bogotá. Cuando se dan cuenta que ellos la habían engañado, uno de ellos la quiso matar. La golpea y la tira al suelo, y la iba a matar. Y en esto intervino un francés, que aunque era uno de los asesinos, se portó en ese momento como un hombre cabal, porque dijo, no hemos venido aquí a tocar a mujeres, e impidió que la mataran, porque si no, la matan esa noche. Los asesinos incluso matan al coronel Ferguson, que era el jefe de la guardia y que no estaba en ese momento en el palacio. Cuando Ferguson escucha el tiroteo, viene corriendo, Manuelita le grita desde el piso alto, no entre Ferguson, que lo van a matar. Y Ferguson contesta, voy a cumplir con mi deber, y efectivamente entrando lo mataron, que era uno de los ingleses que vino con los destacamentos que se llamaron la Legión Británica y que nunca tuvo ese nombre. Entonces, ella le salva la vida al Libertador cuando en la misma madrugada un cuerpo de tropa fiel, Bolívar lo siente pasar, se incorpora, lo llevan hasta el palacio, se encuentran juntos Manuelita y el Libertador, y él la saluda como la libertadora del Libertador, y de ahí le vino ese gran título. Ese fue el gran momento. Fue que libertó la sexualidad Bolívar. Antes le había despertado la sexualidad, pero fíjate, en ese momento él estaba leyendo, es decir, ya no había intercurso sexual, ya Bolívar era un hombre que venía afectado de sus males. Son innumerables las veces que Bolívar confiesa estar enfermo a lo largo de sus correspondencias. Y entonces ella, ahí no hubo entonces. No hubo intercurso. Y en ese segundo encuentro, cuando ya la relación, lo que te estaba diciendo, había dejado de ser esa pasión sexual, que hasta cierto punto era enfermiza, porque prevalecía sobre demás cosas, para convertirse en una relación mucho más espiritual. Y Manuelita fue defensora de Bolívar hasta el momento en que muere en Paita. De hecho, una de las cosas que mandó a hacer fue quemar todos los baúles que tenía con correspondencia del Libertador, y que no hizo falta porque la quemaron con casi todo. Pero como estuvo enferma de tifus y de eso muere, pues lo que hicieron fue prenderle candela a la casa y se quemaron también los papeles. ¿Qué dice usted? ¿Por qué Bolívar se fue solo a Santa Marta? Porque No él murió existe solo. explicación. No existe explicación. De hecho, hay una carta que se ha tratado de interpretar mucho, cuando Bolívar le aconseja juicio, porque le dice, porque si no, nos perdemos los dos. Aparentemente había algún tipo de combinación política que Bolívar quería hacer. Porque esta imagen que tenemos de que el Libertador se fue derrotado para irse
a Cartagena y de ahí a Europa, el Libertador nunca pensó en irse a Europa. El Libertador quería volver de nuevo como presidente de Colombia y quería acabar con la rebelión en Venezuela. Solo que la salud no le dio chance, ya se estaba muriendo. Y él sabía que estaba fallando. Sabía que sus pulmones no le daban. Pero es que yo siempre he dicho, y ahí tú como médico, o sea, deberás confirmármelo o no, Bolívar el 25 de septiembre se murió anímicamente. Y esa depresión, o sea, que le dio de ver que sus paisanos, sus hijos, porque era el padre de la República, lo querían asesinar, lo destruyó moralmente y eso dio pie a que todas las enfermedades del mundo lo poseyeran. Bueno, le progresaran. Pues. Le progresaran. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, mire, yo opino lo siguiente. En ese tiempo de tanto estrés, tanta batalla, es lógico y es como un escape la cuestión sexual, que dicen que era muy activo, que eran tremendos, y es razonable, es humano entenderlo, de que eso era como su único desahogo, aliciente, No, vamos a decir. El triunfador siente que merece el sexo. Por eso. Sí, pero le voy a responder. A partir del 24 ya Bolívar no peleó más. Y siguió más pullón que nunca del 24 en adelante. Es decir, que ya no había el estrés de la guerra. O sea, porque la guerra culmina para Bolívar, él peleando en la batalla de Junín. Luego es desposeído del mando por el Congreso de Colombia, se lo tiene que entregar a Sucre, y Sucre cierra el capítulo de guerra en la batalla de Ayacucho. Pero desde ahí en adelante ya Bolívar no combatió más y pasó a ser el líder de medio continente, porque era el líder de Colombia, que eran 3 países, más el líder de Perú y Bolivia, y ahí que eran 2 países más. Y ahí la fuerza sexual, olvídate. Entonces no era ya por combatir un estrés de que estuviera peleando, era simplemente el poder genera erotismo. Claro, el poder es erótico. Vamos a quedarnos ahí. De un periodo solamente, sino a lo largo de la historia, la actividad sexual que tuvo. Sí, eso es cierto, pero insisto, Bolívar fue hipersexual toda la vida, desde muchacho. O sea, no es que cuando estaba en guerra necesitó más sexo. Yo creo que necesitó el mismo. Él fue hipersexual. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo en el sentido de que cometamos las mismas equivocaciones que cometió él, y estoy hablando nosotros como pueblo. Es malo, y se lo decía Fernando fuera de cámara, que cualquier gobernante justifique que tenga un comportamiento sexual promiscuo porque lo hacía Bolívar. Claro, porque es el derecho. ¿Ah? Si Bolívar lo hacía, yo también lo puedo hacer. Eso es malo. Vamos al corte y ya regresamos. Y al regreso. Tengo entendido que a Bolívar le decían longaniza, algo así. Entiendo, chicos, que la amante de San Martín también era de Quito. ¿Por qué Bolívar, si desde los 15 años empezó a tener sexo y en aquellos tiempos no existía ningún método para uno cuidarse, ¿verdad? Supongamos, no llegó a tener un hijo? O sea, Mira, Roberto, quiero preguntarte, quiero hacerte una observación. Tengo entendido que a Bolívar le decían longaniza, algo así, un apodo. ¿Por qué le decían a longaniza? Bueno, no era un apodo, era despectivo. Y eso fue en sus últimos años en Bogotá, o el último año en Bogotá, y sobre todo cuando ya estaba dejando la presidencia. Y comenzaron a llamarlo longaniza. Y hay las versiones del por qué lo llamaban así. Una de ellas, que es casi prohibido decirlo, pero la longaniza es un chorizo largo, y decían que eso era en remembranza del pene de Bolívar. Era un pene grande. Sí, que también lo llamaban el trípode, porque tenía 3 patas, ¿no? El trípode. El trípode. Pero la realidad, la verdad verdadera, la histórica, es que había un loco en Bogotá
que lo apodaron longaniza por el color oscuro de la piel, la longaniza oscura, y que en su locura él se imaginaba ser militar y estaba siempre con pedazos de uniformes y con un palo como si fuera un rifle cuadrándose. Entonces, por ofender a Bolívar, lo comenzaron a llamar longaniza por llamarlo loco. Pero luego se desarrolló esta otra versión que era por el tamaño del miembro viril. Y otra cosa que quiero... Entiendo, chicos, que la amante de San Martín también era de Quito. Sí, no de Quito, era de Guayaquil, eran de lo que es hoy en día la República de Ecuador. Es decir, las dos amantes de los más grandes próceres suramericanos y mundiales fueron Simón Bolívar y José de San Martín. La amante tradicional de Bolívar es Manuela Sáenz de Quito y la amante de San Martín fue Rosita Campuzano de Guayaquil. O sea, Ecuador te acabó con ellos dos. Acabó con, y en todos los sentidos, en todo lo que vale la expresión. El cierto es que Ecuador, sobre todo, tanto Quito como Guayaquil, pero más Quito porque era más señorial, era donde más jugaba la doble moral. Es decir, aparentemente era la ciudad de los conventos, tenía como 14 conventos, Quito, y sin embargo era donde la, entre comillas, depravación sexual era más abierta. Las noticias historiales, incluso investigaciones clericales sobre depravación en los conventos, entre las familias, entre todos. Bueno, el hecho, en Venezuela o en Caracas o en Bogotá, un hombre como Simón Sáenz no hubiera tenido a una hija en una dama de distinción. La podía haber tenido en las otras castas, pero no una dama de distinción. En Quito lo tuvo e incluso le da el apellido. O sea, porque Quito tenía otra... Algo. Yo quiero hacer una pregunta, una curiosidad. ¿Por qué Bolívar, si desde los 15 años empezó a tener sexo y en aquellos tiempos no existía ningún método para uno cuidarse, ¿verdad? Supongamos, no llegó a tener un hijo? O sea, entre tantas mujeres que supuestamente él estuvo. Sí, bueno, eso lo dije un rato antes. Bolívar enfermó bastante. Y supuestamente después de que le dio la enfermedad, pero yo creo que eso fue de cuántos años en adelante que le dio esa enfermedad a él. Yo creo que la blenorragia actúa muy rápidamente en esterilidad. Posiblemente Bolívar también fue blenorrágico. No, quizás, pero la blenorragia no necesariamente da de esterilidad. A lo mejor tuvo, bien sea, a lo mejor tuvo papera, tuvo... Bueno, a lo mejor por eso le creció, ¿no? Sí. No decían que la papera... Claro, a lo mejor, quién sabe, yo no diría... A los 15 años. Sí, bueno, pero la primera relación histórica muy famosa es la de Fanny Tobrián de Villar, que fue su amante francesa. Esta era una señora casada con un coronel francés, el barón de Villar. Y Bolívar se relaciona con ella, y ella, dentro de esa relación, tiene un hijo que para muchos historiadores pudo haber sido hijo de Bolívar, y quizás fue lo que ocasionó aquella carta donde Bolívar decía que tenía pruebas de no ser estéril. Quizás sea ese. Pero para esas alturas Bolívar tendría 25 o 26 años. Lo que usted dice de por qué no tuvo hijos antes, bueno, no lo sabemos. Quizás pudo haber tenido en sus relaciones con... Bueno, sí. Bolívar también asistía a prostíbulos. Ahí él mismo lo escribe cuando fue a Gran Bretaña, a Londres, en la delegación diplomática que él presidió. Él cita que va a un prostíbulo y como no hablaba inglés no se hizo entender, y la dueña del prostíbulo lo echó y llamó a la policía porque pensaba que Bolívar era homosexual, que era un gran delito. Claro. Y si comparo Bolívar con Sucre, Sucre era más tranquilo, no, Sucre tenía más furor. Igual de Puyón. Igual de Puyón. Sucre, en el caso de Sucre sí se sabe de hijos, no con su esposa. Sucre estuvo muy poco tiempo casado,
con la marquesa de Solanda, que fue su esposa, y con ella tuvo una hija que fue vilmente asesinada, aunque a algunos les duela que se diga, por el segundo esposo de la viuda de Sucre. Era una bebé, y este hombre, que era el coronel Barriga, neogranadino, estaba en la planta alta de la hacienda y dice que se le cayó jugando con ella por el balcón. Con lo cual lo que hizo fue asesinar a la heredera de los bienes de Sucre. Pero antes de eso, en múltiples aventuras, Sucre tuvo hijos en el Perú y tuvo hijos en Bolivia. De hecho, yo conocí a un descendiente del general Sucre, el gran mariscal, que se llama Juan Sucre. Entonces, Sucre también eran hombres en esa época, y el brillo del poder. Sucre fue el segundo hombre de la Revolución de Independencia. Sí, el poder es erótico. Y era el segundo hombre, el heredero supuesto de Bolívar, aunque él no lo aceptaba. O sea, Sucre fue el heredero designado de Bolívar. Y uno de los grandes disgustos de Bolívar fue que Sucre rechazara esa herencia. ¿Y qué podemos decir un poco de Páez? Páez se casa muy joven y se casa con otra llanera, Dominga Ortiz. Tiene hijos con ella, él la hace más real, él tenía poco, ella era dueña de algunos atos, y entonces llegó a tener una situación bastante cómoda para la época. Entra en la guerra de independencia y ella lo acompaña todo el camino. En ese interín, él tuvo por lo menos un hijo extramatrimonial. Pero cuando ya se consuma la independencia con la batalla de Carabobo, Páez en Valencia o en Maracay posiblemente, conoce a una señora llamada Bárbara Nieves y se le fueron los tapones. Se enamoró como un loco. Se enamoró como un loco y mandó a Dominga para Libertad, para el día allá domingo, en Barinas, y él se quedó con Bárbara Diamante. En ese momento no se le conocen otras mujeres a Páez, sino Bárbara Nieves. Y Páez la impone como primera dama extraoficial. Se le hace una residencia que lamentablemente fue tumbada, donde estaba el grupo escolar Francisco Pimentel, en el centro de Caracas. Esa era la casa de Páez, en la esquina de Mamey. Se llama así por una mata de mamey que había en esa casa. Yo estudié ese grupo en el Francisco Pimentel. Y había un baobab, que es un árbol de África y que le regalaron a Páez, el cónsul británico, y creció descomunalmente y luego fue talado antes de la construcción, o sea, del grupo. Entonces, Páez obliga a toda la sociedad caraqueña, incluyendo a los diplomáticos, a que asistieran a la casa de su querida Bárbara, con lo cual sienta un segundo precedente muy negativo. Y ofensa también. Bueno, la sociedad venezolana se la caló. Como se ha calado cualquier cosa en tiempo moderno. Sí, y aplaudiendo, como le aplaudieron a Gómez, que no se hubiera casado nunca y hubiera tenido 47 hijos. O cuando la esposa recibió al Papa en Miraflores, en el aeropuerto, y la querida en Miraflores, ¿no? Sí. Estamos hablando de otro personaje. Sí, estamos hablando de otro personaje. Estamos hablando de otro personaje, bueno, igualmente nefasto. No tan famoso como los otros. Sobre todo cuando esas queridas tienen importancia política. Porque ha habido presidentes como Carlos Soulet, que fue muy mujeriego, pero que las mujeres no tenían ninguna importancia para él. O como Guzmán Blanco, que fue muy mujeriego y que la única mujer que tuvo importancia fue Ana Teresa, su esposa. De hecho, posiblemente Ana Teresa haya sido la que decretó la caída de Guzmán, porque es la que le recomienda a Guzmán que le deje el poder a Rojas Paul, que fue el que le dio la patada histórica. Una pregunta, nos falta muy poquito para terminar estos dos programas que ha sido bellísimo y rapidísimo. Luisa Cáceres Arismendi y su marido fueron un matrimonio realmente sólido. ¿Qué se sabe de eso? ¿Realmente fue una cosa sólida? Bueno, yo le he investigado mucho sobre Luisa Cáceres, casualmente tengo un guión que escribí, que lo llamé María Luisa, para hacer una película sobre la vida de Luisa Cáceres. Ella era María Luisa Cáceres. Y es un personaje para mí, o sea, muy impactante. Esta es una muchacha de 15 años que se ve obligada a casarse por las vicisitudes de la guerra con un hombre que tenía 40. Y ella tenía 15.
A lo mejor me dijo su papá o era un familiar. No, la historia, y descrita por ella misma, en una historia de la isla de Margarita que escribió Nicolás de Briceño, yerno de ella, o sea, yerno de Arismendi y de ella, que ella a los 14 años está en su casa y el coronel Rivas, después general en jefe José Félix Rivas, lleva a Arismendi de visita. Arismendi la vio y se enamoró locamente de ella. Arismendi estaba en ese momento viudo, con hijos grandes. Se enamora de ella y el papá de ella le dice a Arismendi: quédate tranquilo que te está muy carajita. Entonces no aceptan que él la corteje. Pero viene todo lo que ocurrió en el año 14, el papá muere en Ocumare del Tuy, acompañando a Arismendi, por cierto, como secretario. Y ella se ve obligada a marchar en la emigración oriente cuando está en Cumaná, que las tropas de Boves ya están llegando. Su hermanito viaja a Margarita en un peñero, lo ve a Arismendi y Arismendi inmediatamente la manda a buscar. Ella se va a Margarita a alojarse en casa de Arismendi y acepta casarse con él. Es decir, fue un matrimonio donde no había amor, por lo menos de parte de ella. Pero ella asumió la responsabilidad y la honra de ser la esposa de Arismendi y no dio jamás su brazo a torcer. Cuando yo escribí este guión, lo que más me costó fue poner humor. La vida de esa joven fue tan trágica que no había forma de meter humor y tuve que crear a dos personajes margariteños para que contaran chistes, para que no fuera toda una lloradera. Eso que fue una heroína, ¿no? Es la más grande heroína venezolana a mi juicio, porque también se entiende de que tratamos de levantar la figura de la mujer. En la guerra de independencia no hay figuras relevantes de la mujer, porque no las había en el mundo. El papel de la mujer era muy secundario. El papel de las heroínas guerreras no existió. Bárbara allá en Trujillo, pero que fue apenas una simple guerrillera y al final el papá se tuvo que entregar por ella. Pero creo que ya van a cortar. Bueno, mira, ha sido un programa larguísimo para la familia venezolana en esta época bicentenaria, para recordar un poco. Yo me siento tentado de volver a decir a Roberto que pronto hagamos otras partes más, porque queda una cantidad de cosas por fuera, todo lo de Lima, para decir... Cuando quieras. Sí, bueno, hay una cantidad de cosas más que quedaron muy, muy difíciles. Pero bueno, lo volveremos a hacer. Pero acuérdense que nosotros traemos paz donde antes existía angustia.